Arriba de los 7.600 se llama la zona de la muerte porque de ahí en adelante el cuerpo solamente se deteriora, no recupera. Y se deteriora 10 veces más rápido que a nivel del mar. Así que si uno pudiera estar un año ahí, bajaría, es como si le hubieran pasado 10 años por encima. Pero arriba de los 7.600 metros no hay vida, no hay ni pájaros. Los pájaros suben a los campamentos a ver si hay algo de comida y se bajan, ellos no viven ahí. Si uno allá le dan mocos y todo eso, no es gripa, allá no hay virus, tiene otra enfermedad. Si le duele la cabeza, ese dolor no se le quita. Si le duele el estómago, va a empeorar. Ellos iban para el Everest, invitaron a Fercho porque era el más fuerte y estaba escalando. Y como yo escalaba con él, iba a las montañas, entonces pensé, como yo sigo entrenando con él, ¿qué tal que me inviten? Tenía como esa ilusión, pero no me invitaron. Y fueron e hicieron cumbre, así que mi ilusión se desvaneció porque pensé, se acabó. Y luego yo, ¿cómo le podría decir a mi hijo, si vas a ser zapatero, que seas el mejor, si yo no lo he hecho? Mis amigos empezaron a ser los buenos escaladores colombianos, como los referentes. Entonces ¿Pero y tú por qué no? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Tu problema no es el dulce, donde hablamos sobre temas de bienestar, pero nos vamos profundo. Hoy estamos con un gran invitado, nada más y nada menos que el primer colombiano en subir a la cima del Everest sin oxígeno. Luis Felipe, bienvenido, compadre. Gracias, Abraham. Para aclarar, sin oxígeno suplementario, porque si no habría sido en apnea. Claro, exactamente. Sin oxígeno suplementario. El primer colombiano en subir al Everest sin oxígeno suplementario, Luis Felipe Osa. Bienvenido, compadre. Bien, gracias, Abraham. Aquí a contar la historia detallada de cómo fue eso. Bueno, entonces, empecemos con una breve presentación tuya. ¿Quién es Luis Felipe? ¿Dónde naciste? Cuéntanos un poco qué estudiaste. ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? Un poco de tu familia y ahí vamos avanzando. Soy bogotano, de una familia convencional. No tenía ni idea que la escalada existía. Yo no sabía que eso existía. Salí del colegio a los 15 años, entonces tampoco tenía ni idea qué iba a hacer. Eso me llevó a estudiar ingeniería mecánica, luego ingeniería de sistemas, luego ingeniería agrícola y me di cuenta que la ingeniería no era lo mío. Y luego de 8 años en la Universidad Nacional... Perdón, 8 años intentando graduarte de diferentes carreras. Sí, me di cuenta que... O sea, le dije a mi papá que no, pues que yo lo que quería hacer era escalador, porque había descubierto la escalada en la universidad. Ah, ok. Entonces, en la universidad, no en el colegio, no en el colegio, fue que empezaste a escalar. Claro, yo llegué y en la universidad estaban construyendo el muro de escalada. Entonces ayudé a construir y empecé a escalar y empecé a ir a Suezca y no, esto es lo mío. Pero para llegar a decirle a mi papá que eso era lo que yo quería hacer, pues pasaron años. Hasta que un día le dije, no, papá, yo lo que quiero es ser escalador. ¿Y cuánto tiempo duraste para decirle a tu papá que eso era lo que querías hacer? Como 3 años. O sea, 3 años de... Terceriando materias, pidiendo reintegros, cambiándome de carrera porque ya estaba en la mala. ¿Y qué te dice tu papá cuando le dices que quieres me dijo que eso era una decisión de valor, que uno tenía que hacer lo que quería en la vida, pero que él no iba a mantener vagos y me echó de la casa. Que no iba a mantener vagos y te echó de la casa. Sí, claro que también eso pasó casi un año para que me fuera, porque él me dijo, no, entonces se va. Y yo, ¿pero para dónde? Y empecé a buscar dónde y encontré una casita en Suezca, pero mientras conseguía algo cómo hacerlo, pues me fui y ahí empezó mi vida de escalador. Ok, entonces tu padre te echa de la casa, tú decides irte a Suezca. ¿Qué edad tenías? Ahí tenía 21 años. Y en ese momento, ¿esa relación con tu papá siguió bien o tú dijiste, no, yo no quiero a este señor porque me echó de la casa? Pues ahí la relación estuvo tensa
pero mi papá pues, era un bacán, mi papá, o sea, después él iba a visitarme y me llevaba como mercadito, pan para que le diera al perro, él iba con la excusa de voy a saludar al perro, yo tenía un perro que se llamaba Rodolfo, entonces él iba a llevarle comida al perro y me dejaba plata en la mesa de noche como para que yo tuviera como mantenerme, él pensaba como no, pues la oveja descarriada de la familia, aquí me tocará ayudarle, y luego fue amigo mío, sí. Bueno, y entonces, ¿qué edad tenías, perdón, cuando Como te vas a 21, o Suezca? sea, yo 21. entré a la universidad a los 16 y como a los 18 encontré lo que era la escalada y el montañismo. 3 años después te Y vas... 3 años después hasta que tomé la decisión de decirle a mi papá, no, yo quiero es escalar. Ok, entonces, ¿y cuándo entonces empiezas a escalar en Suezca y cómo haces para que esta sea tu vida? ¿Empiezas a dar clases o qué sucede ahí? Entonces mi mamá murió cuando yo iba a cumplir 18 años. Wow. Y ella nos heredó como una casita que tenía con las hermanas. 5 años después, casualidades de la vida, cuando mi papá me echó y no tenía dónde irme, mis tías vendieron la casa y me dieron la parte de la herencia que me correspondía. Con eso me compré una cuerda, un rack de escalada y tenía como pagar el arriendo y hacer mercado. O sea, eso fue como caído del cielo. Ok, pero y después, pero esa plata no te duró para siempre. No, eso empezó a acabarse y entonces dije, ¿pero de qué puedo vivir? Así que no, pues enseñar a escalar. En esa época no había como el turismo de escalada, que la gente va a hacer un pegue, sino el que iba era porque quería aprender. Así que yo empecé a dictar cursos y dictaba 2, 3 cursos en el año. Con eso vivía, porque yo compartía la casa con otros 3 escaladores como yo, todos arrancados, y entre todos pagábamos el arriendo, eran 150,000 pesos, entre 4. Y hacíamos mercado. Escalábamos todos los días de 8, 9 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, todos los días. Que de alguna manera la vida del escalador termina siendo sencilla porque es escalar, comer, dormir, repetir, sí, ¿no? Más o menos. Y piensa uno en, ¿y a dónde me voy a ir a escalar cuando ya esté fuerte? Así que todo tiene que ver con escalar. Ok, entonces, y hoy en día tienes hijos, estás casado, tienes familia, has creado una familia. Sí, hoy en día soy casado, ahora ya en octubre cumplo 25 años de casado. Tengo 3 hijos, el mayor de 22, uno de 16 y el último de 12. Entonces, ¿a qué hora, qué día entonces, qué fecha te casaste entonces? ¿A qué edad te casaste? Empecé a escalar y en el año 99 conocí a mi esposa. Mi esposa llegó con unas amigas, mi esposa estudiaba en ecología en la Javeriana, y con una amiga de ella le dijo, oiga, hay una fiesta en Suezca. ¿Y qué es Suezca? Y yo, no, allá viven los escaladores. ¿Eso qué es? No, que hay escalada, ¿y cómo así? Entonces la amiga que escalaba a ella la invitó y llegaron 3 chicas a una fiesta de escaladores en Suezca donde éramos 20 hombres y no habían mujeres. Eso fue la sensación. Entonces ya las 3 chicas y nosotros, uy, ¿cómo así? Pues se tenían ¿Y cómo hiciste tú para que te prestara atención a ti y no a los otros 20? Y no a los otros, porque ellas llegaron y todos hablando con todos, sí, pero cuando ya llegó la hora de, uy, no nos podemos ir, no habían carros, nada, no, pues se pueden quedar en mi casa. Ay, no había mucha gente que tuviera casa allá. Entonces, y ahí perdió el año. Ok. Listo, entonces ya empecemos a hablar un poco de el alpinismo, porque una cosa es escalar, como en Suezca, una roca, pero ya alpinismo montañismo es, voy a una montaña, quiero llegar a la cima, 5,000, 6,000, 7,000 metros. Sí. ¿Cuándo empieza el montañismo, el alpinismo como tal? Yo comencé antes el montañismo que la escalada. Es decir, cuando yo entré a la universidad y llevaba 3 semestres de ingeniería mecánica. De intentar. Ahí estaba intentando, pero iba en serio. Yo pensé que sí iba a ser ingeniero. Al 3er semestre con mi mejor amigo de toda la vida, pensamos que queríamos conocer la nieve. Y entonces dijimos, no, vamos a conocer la nieve. Y con otro amigo nos pusimos de acuerdo y empezamos a acampar en el Neusa y en Chingaza y como alistarnos para... Pero allá no había nieve en ese lugar. No había nieve, pero eso era para entender el frío y cómo era la cosa. Y nos fuimos 6 meses después al Parque de los Nevados. Fuimos al Nevado de Santa Isabel, al Nevado del Ruiz, e hicimos cumbre
empíricamente, sin material, sin guía, amarrados ahí con lo que fuera, pues no había internet, no había nada de eso, con el dibujo que habíamos conseguido, y desde ese momento nunca dejé de ir a las montañas. ¿Te enamoraste de eso? Sí. Ok, entonces hiciste primero montañismo, alpinismo, ¿qué escalada? Sí, nosotros fuimos ahí al Ruiz y al Santa Isabel. A los 3 meses nos fuimos al Nevado del Tolima. Y volvimos a hacer cumbres y dijimos, no, somos buenísimos para esto. Entonces, 6 meses después nos fuimos al Cocuy. Y en la Sierra Nevada del Cocuy fuimos al Pan de Azúcar y vimos la roca del Púlpito del Diablo. Y pensé, uy, esa vaina, ¿cómo será? Pero eso no se puede subir. Bueno, bajamos, nos subimos a un camión que era el que recogía la leche y que lo transportaba a uno en esa época, y en el camión lechero iban otros montañistas, que ahora mismo no sé quiénes eran, pero iban otros montañistas, y nos preguntaron que de dónde veníamos. Entonces dijimos que estábamos en el Pan de Azúcar y que, pero que había una piedra ahí gigante y que eso no se podía escalar, que no se podía subir. Entonces nos dijeron que sí se podía, pero escalando. Entonces ahí fue cuando yo, ¿cómo así que escalando? Y entonces cuando llegué a Bogotá nuevamente, ya en la universidad empecé a averiguar cómo era, me enteré que estaban construyendo el muro de escalada, fui a mirar, el amigo averiguó también y logramos contactar a alguien que podía dictarnos un curso de escalada. Ok, entonces ahí empezó la escalada también. Bueno, y entonces, ¿cuándo empieza la idea de ir al Everest? ¿Cuándo empieza esa idea? Y sí me gustaría que por favor me digas la edad, porque es importante tener una cronología. Vamos a hacer la matemática. Yo nací el 7 de octubre de 1966, ¿no? Así que para el año 86 tenía 20 años, fue más o menos la época en que empecé a hacer montañismo, y como para el año 87 empecé a escalar. Okay. Entonces, ahí cuando yo comencé a escalar, empecé a ver esas películas que daban de Al filo de lo imposible en Señal Colombia, y vi que por primera vez había subido Reinhold Messner y Peter Haberer a la cumbre del Everest. Entonces yo grabé eso en Betamax, no en VHS, y me la vi 50 veces, pero no pensando que yo lo iba a hacer, sino como, uy, eso me parecía lo máximo. Y empecé a ver esas películas de esa vaina y empecé a escalar, pero yo no pensé que iba a hacer eso. Ahora, pasados 2, 3 años, empecé a mejorar y empecé ya a tener sueños e ilusiones de voy a ir a Ecuador, voy a ir a Perú, voy a ir a Bolivia, empecé a ir a montañas y empecé a tener, mis amigos empezaron a ser los buenos escaladores colombianos, como los referentes. Entonces ¿Pero y tú por qué no? Porque yo estaba empezando. Okay. Ellos ya eran como la primera generación. Entonces yo los veía a ellos con cierta admiración, conocía a algunos que habían hecho ya una expedición al Himalaya, sabía quiénes eran, y empezaron a entrenar porque tenían una expedición para el Everest en 1997. 1997. Entonces yo ya llevaba escalando un tiempo, ya era amigo de varios, ya era amigo de los fuertes, pero los más veteranos, los que conseguían la plata y los que organizaban las expediciones, yo los veía como allá, como algo medio Pero inalcanzable. un momento, tú naciste en el 66. En el 97 tenías 31 años, sí. Cuando tus amigos iban a hacer esta expedición, sí, ¿cierto? Sí. Y entonces, ¿qué otras montañas habías hecho tú ya, además del Nevado? Ahí hasta ahí había estado en Colombia, y la persona que nos recomendó a quien nos podía dar el curso de escalada fue uno de los pioneros del montañismo en Colombia, que era Gonzalo Espina. Entonces, cuando él supo que yo había tomado el curso con Fercho, con el que me había dicho, pues hablamos y empezamos a escalar, y yo le hablé de las montañas y le dije que a mí me gustaba también. Entonces me dijo que él se iba con la novia para Ecuador, vamos a ir al Cotopaxi y al Chimborazo. ¿Quiere ir? No, de una, listo. Le dije a mi amigo, no, es la oportunidad, primera vez que salíamos de Colombia. Y fuimos a Ecuador, y después de eso fui a Perú y empecé a ir a Perú continuamente. Perú es increíble. Yo fui a Perú y hice Bayunarrajo, que es 5.700. Una gran experiencia, y la idea es seguir yendo, y de pronto algún día iré al Everest, quién sabe, ¿no? Quién sabe. Sí. Pero entonces vas a Ecuador, pregunta, ¿ya ahí tenías hijos o estabas casado? No, todo estaba soltero. Ok, sin hijos. Ok, sí. Listo. Entonces, Ecuador es como el primero, como ya más alto
¿cierto? Después Perú, que tiene uno más alto, que tiene uno de 6.800, creo. 6.768, sí, el Huascarán. El Huascarán, ¿lo hiciste también? No, en ese momento empecé a ir a Perú, yo había ido un par de veces, pero cuando la expedición del 97, ellos fueron y no hicieron cumbre. Ellos estaban auspiciados por Gran Ahorrar. Cuando regresaron a Colombia, pasaron un par de años y ahí vino la expedición del 2001, que fue auspiciada por Agua Manantial. Entonces a esa expedición invitaron a Fernando González Rubio, que fue el primer colombiano en hacer cumbre, y fue quien me enseñó a escalar. Entonces yo ya estaba escalando con él, era como mi compañero de escalada y otros amigos que tenía, un amigo Mateo italiano y otros amigos estábamos escalando. Entonces ahí fue cuando yo empecé a visorar que yo tenía oportunidad para ir al Everest, porque si iba a ir Fercho, que era mi parcero y que ya estaba yo escalando con él, e iba a ir, y fue. Y yo entrenaba con ellos y con el equipo. Claro, entonces tú dijiste, si él puede, yo también yo podría. ¿Y qué tan alta era esa montaña? No, ahí ya ellos iban para el Everest. Ah, ok. Ellos iban para el Everest, invitaron a Fercho porque eran más fuertes y estaba escalando. Y como yo escalaba con él, iba a las montañas, entonces pensé, ve, como yo sigo entrenando con él, ¿qué tal que me inviten? Tenía como esa ilusión, pero no me invitaron. Y fueron e hicieron cumbre. Así que mi ilusión se desvaneció porque pensé, se acabó. Ya algún colombiano subió el Everest, ya pues no hay chance, ya quién va a conseguir la plata. ¿Hicieron la cumbre con oxígeno? Con oxígeno. Con oxígeno suplementario. Sí, los 4, hicieron 4 de los que iban, hicieron cumbre. Marcelo Arbeláez, Juan Pablo Ruiz, Manolo Barrios y Fernando González Rubio. Entonces, de alguna manera tú dices, pues pucha, yo entreno con ellos hicieron cumbre. Yo puedo. Yo puedo. Claro. Ahora, ¿qué pasaba? Que se ponía más difícil es porque, no, pues ya se hizo el proyecto, ya se logró, ya se cerraron las puertas. Eso creí. Pero no, porque resulta que Juan Pablo Ruiz y Marcelo Arbeláez, cuando hicieron cumbre en Everest, decidieron empezar el proyecto de 7 cumbres, las montañas más altas de cada continente y los 2 polos. Y para eso quisieron tener un grupo de escaladores de apoyo, crear como una selección, digamos, de escaladores que los pudieran acompañar a las diferentes montañas de acuerdo a su fortaleza, como montañista o como escalador de roca y de acuerdo a la montaña a la que fueran. Entonces invitaron a 15 escaladores que iban a rotar. Dentro de esos me invitaron a mí, o sea que sí sirvió haber entrenado con ellos. ¿Y qué sentiste en ese momento? No, entonces yo sentí, Juan Pablo hacía en la casa, en el apartamento de él invitaba unas lentejadas. Y cuando él invitaba lentejas, entonces uno iba y daba aguardiente y empezaba a hablar y decía, bueno, conseguimos la plata, conseguimos el patrocinio para este proyecto, nos contó cómo iba a ser, que ellos siempre iban a ir, pero que iban a tener personas que los iban a acompañar a las diferentes montañas. Fueron al Carstens, iban a ir al Carstens en Nueva Guinea, eso se canceló. Fueron a la Concagua, a ese no me invitaron. Luego fueron al Kilimanjaro en África, ahí tampoco me invitaron. Luego iban al Carstens, la cancelaron y entonces decidieron ir a Rusia, al Elbrus, a la más grande de Europa. Como era más barato y quedaba un cupo, me invitaron. ¿Qué tan alta era esa montaña? 5.600. Tranquila. Tranquila, caminando, ahí. Teleférico, luego hay sillas y luego hay una oruga y luego caminan un pedacito. Entonces, eso no me pareció tan chévere, pero pues salí ya entonces y todos hicimos cumbre, éramos 12, hicimos cumbre todos. La siguiente expedición era a Alaska, a la montaña más fría del mundo, el Denali. De ahí entonces nos fuimos a Alaska y yo le dije a Juan Pablo que es que nota ir, pero que yo había quedado un poco decepcionado de lo que había pasado en Elbrus, que eso era como chimbo, que eso era... pan comido. Sí, que eso no, que si yo podría intentar en el McKinley, en el Denali, una ruta diferente, más técnica. Y me dijo que sí. Entonces con Katy Guzmán y Rafael Ávila intentamos una ruta diferente que se llama... ¿En qué montaña, perdón? En el monte Denali, en Alaska. En Alaska. En Alaska, es la montaña más fría del mundo. ¿Y qué tan alta? Esa tiene 6.285, pero al estar tan cerca del Polo Norte, tiene una presión atmosférica cercana a las montañas de 7.000 metros. Ok, hay un desafío ahí súper fuerte. Sí. ¿Y qué tan técnica era esa montaña? Y entonces, por la ruta normal es desafiante físicamente, pero por la ruta que nosotros íbamos, nunca un colombiano la había intentado y era
es catalogada como extremadamente difícil. Así que cuando llegamos allá y entramos a la oficina de los Rangers y nos dijeron, ustedes van a esta ruta, nos mostraron la ruta, nos dijeron las dificultades y toda esa vaina, y yo salí, uy, ¿será que sí? ¿Será que yo sí soy capaz de esta vaina? Nos fuimos a la montaña, allá uno vuela al glaciar Cajilda, que es como 1800 metros, y arranca uno entre unos trineos hasta la base de la montaña. Cuando llegamos, claro, yo vi esa pared y, uy, ¿cómo así? Nos metimos 5 días en la pared, hicimos cumbre. Hicimos cumbre con Rafa en el último campamento. Hay un lugar donde podía abandonar y Katy abandonó hacia el Medical Camp. ¿Qué tan peligroso fue esa experiencia, esa expedición? Es peligrosa, sí. Pero en algún momento dijiste, estoy cerca de la muerte. No, lo bueno de esa montaña es que yo estaba muy fuerte, me sentí bien en la parte de escalada en hielo, que eran las más duras, el primer día, el tercer día y el último día. O sea, eran como los 3 días más duros. Y yo lideré, la pared tiene 3000 metros. Yo creo ¿Pero que... qué tan...? Tiene partes verticales. Que tocaba escalar. Siempre en hielo, siempre escalando en hielo. Y yo punteé el 95% de la ruta e hicimos cumbre. Entonces cuando bajamos, nos estaban esperando, los que han subido por la ruta normal, nosotros subimos por la pared y bajamos por la ruta normal. Nos encontramos con el resto del equipo, bueno, tomamos vino, nos fuimos a que la avioneta que nos recogían nos tenía que ir por nosotros y no llegó por el mal clima, entonces estuvimos 4 días ahí esperándola. Y mientras esos 4 días acampamos al lado de Raymond Boeman y de Juan Pablo Ruiz, que eran como los jefes de la expedición, y ahí ellos un día comiendo dijeron, oiga, ¿sabe, Lucho, que nos quedamos sin patrocinador porque Agua Manantial cambió de dueño? Eso era de Panamco y ahora lo compró, bueno, el representante para América y nos quedamos sin patrocinio. Entonces hay que darle fuerza nuevamente a la expedición, pero pues la montaña que más mueve es el Everest. ¿Usted se le mediría a intentarla sin oxígeno? Entonces, espera un momento. ¿Fueron ellos? ¿Por qué? Porque es que estábamos juntos, como yo había entrenado con ellos ya bastante y ya éramos amigos y me dieron a escalar ahí y habíamos hablado de la ética y de la escalada y yo les había dicho que si yo intentaba Everest alguna vez en mi vida, si lograba tener la opción, yo lo haría sin oxígeno. ¿Por qué? Espérate, yo creo que aquí hay que ahondar un poco. ¿Por qué Luis Felipe Ossa pensaba por qué por un tema de ética Luis Felipe pensaba que si iba al Everest era sin oxígeno? Porque ahí tiene todo que ver, yo creo, las películas que yo veía de Reinhold Messner y Peter Haberer, porque Reinhold Messner fue el primer humano que hizo el Everest sin oxígeno. Yo me había visto 30 veces esa película y había visto que se podía y sabía que apenas el 3% de los escaladores lo intentaban, pero que se podía. Entonces yo pensé, pues si ya lo hicimos de una forma, hay que dar el siguiente paso y hacerlo de la otra manera, de la manera limpia. Y pensaba, bueno, lo peor que puede pasar es que no lo logre, pues me devuelvo. Entonces, siempre lo pensé, la ética es inherente a cada persona, pero yo lo pensé de esa forma. Ahora, como yo le había contado eso en los entrenamientos a Juan Pablo y a Fercho, con quienes iba todo el tiempo a montar en bicicleta, corríamos, escalaba con Fercho, ellos sabían mi pensamiento. Entonces ahí en el campo base, cuando ellos dijeron, ¿usted se le mediría al Everest? Y yo, claro, y sin oxígeno. Y yo, obvio, pues es que así es que es. Ahí medio quedó eso en el aire, llegó la avioneta por nosotros, listo, regresamos a Colombia y unos meses después nos citaron a una lentejada al apartamento de Juan Pablo nuevamente. Espera, es que el tema de subir el Everest sin oxígeno y del tema de que te tuvieras tanta confianza es algo que me parece súper interesante. ¿Por qué crees tú que pensabas, ahí tenías como 32, 33 años sí, más o menos, sí. ¿Por qué pensabas tú que tú podías subir al Everest sin oxígeno? ¿Qué te hacía pensar Porque eso? ahí en las montañas a las que ha tenido la opción de ir hasta ese momento, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Alaska y en Rusia, a donde había podido ir, a mí hasta ese momento nunca nadie me había pasado caminando con un morral. O sea, es decir, si yo llevaba un morral puesto y otro igual, a mí, nadie nunca me alcanzaba. Yo alcanzaba a todo el mundo. O sea, es decir, tú te diste cuenta que tú tenías como genéticamente hablando, tú tenías como un don, como un extra que te hacía como medio único. Pues yo entendía que
si yo iba con mis otros amigos a la montaña, con los que habían subido al Everest, y yo iba más rápido, entonces, ¿qué pasaba? ¿Será que yo puedo más? Pero nunca había estado a 8.000 metros. Nunca había estado a 8.000 Ahora metros. que cuentas lo de los 8.000 metros, es importante que la gente entienda por qué es tan valioso que alguien pueda subir, por qué es tan difícil que alguien pueda subir el Everest sin oxígeno. Explícalo, por favor. Ok. Nos basamos en, primero, lo más importante ahí es la presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica es del nivel del mar a la atmósfera hay una presión. En la medida que yo voy subiendo, hay menos presión atmosférica. ¿Eso qué hace? Que las moléculas de oxígeno estén como más separadas en el aire. Así que cuando uno respira, respira igual, pero no hay oxígeno, no hay suficiente. Por cada inspiración hay mucho menos oxígeno. 3 veces menos que a nivel del mar. Entonces uno dice, uy, ¿y ahí cómo es? Entonces eso hace que el cuerpo sufra una cantidad de cambios y es la razón por la cual para subir a esa altura tiene que darle uno mucho tiempo al cuerpo para que se vaya adaptando. Eso se llama una etapa de globulización, de empezar a que el cuerpo gane glóbulos rojos, que se adapte a la altura. Los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno en la sangre. Entonces, si yo tengo más glóbulos rojos, pues puedo captar más oxígeno. Es como ponerle más carritos a un tren para echarle ahí oxígeno. Y hay algo que dice y es que el Everest tiene 8.848.46. Y lo que tengo entendido es que después de los 8.000 se llama la zona de la muerte. Arriba de los 7.600 metros. Hasta los 7.600 metros, las tablas de los neumólogos son perfectamente acertadas. Es decir, todo funciona a nivel del mar. Uno satura 100%. Si subo tanto, puedo saturar tanto. En Bogotá debería saturar 98%. En tal lugar, tanto. Todo funciona. Hasta 7.600, donde dirían es el límite al que el cuerpo humano puede estar. Más arriba no es suficiente el oxígeno, pero por alguna razón sí, los humanos sí soportamos. Entonces es algo como que dicen, uy, hay algo que tiene el cuerpo que no hemos descubierto que le permite estar allá arriba. Pero lo que tengo entendido es que una vez pasas los 7.600 y entras en esa zona de la muerte, de alguna manera ya el cuerpo humano ahí no se puede adaptar y casi que está como muriendo, ¿no? Sí, arriba de los 7.600 se llama la zona de la muerte porque de ahí en adelante el cuerpo solamente se deteriora, no recupera. Y se deteriora 10 veces más rápido que a nivel del mar. Así que si uno pudiera estar un año ahí, bajaría, es como si le hubieran pasado 10 años por encima. Pero arriba de los 7.600 metros no hay vida, no hay ni pájaros. Los pájaros suben a los campamentos a ver si hay algo de comida y se bajan, ellos no viven ahí. Si uno allá le dan mocos y todo eso, no es gripa, allá no hay virus, tiene otra enfermedad. Si le duele la cabeza, ese dolor no se le quita. Si le duele el estómago, va a empeorar. Todo va para mal. Y más o menos hay un rango hasta de 72 horas en las que uno puede estar arriba de 7.600, 8.000 metros, máximo 3 días. ¿Pero eso es con oxígeno o sin oxígeno? Sin oxígeno. Si uno llega después de eso, ya tiene un grave riesgo de tener un edema pulmonar o cerebral que lo mata en horas. Es decir, la probabilidad de que tú murieras en esa expedición era alta. Sí. Y tú lo sabías. Sí. ¿Y estabas tranquilo con eso? Pues sí. ¿Y qué le dijiste a tus papás antes de ir? No, entonces cuando a mí me invitaron al Everest era el 2007. Yo en el 99 conocí a mi esposa y me casé con ella en el 2000. No, espérate. La expedición es en el 2007. Sí. ¿Y te casas? En el 2000. Es decir, cuando tú fuiste al Everest... Ya estaba casado y tenía un hijo, mi hijo mayor. Ok, aquí va una pregunta importante. Sí. ¿Tú te fuiste al Everest a subirlo sin oxígeno, sí, estando casado y además con un hijo? Sí. Y la probabilidad de que murieras era más alta. ¿No se te pasó por la cabeza que de pronto estabas siendo irresponsable y que podías dejar a tu esposa y a tu hijo sin padre? No. ¿No se te pasó por la cabeza? Pues hablamos con mi esposa eso, pero pensamos como que pues la vida hay que vivirla, es lo que hago, y luego yo cómo le podría decir a mi hijo
Algo así como, si vas a ser zapatero, que seas el mejor, si yo no lo he hecho. Entonces, así como decía Einstein, la mejor manera de enseñar no es como en el ejemplo, es la única. Yo no puedo dejar mi vida solamente por temores. ¿Qué edad tenía tu hijo? Ahí tenía 4 años. ¿Y él entendía que te ibas para el Everest o no tenía ni idea de eso que Pues significaba? sí, ya sabía que iba a la montaña y sí. Ok. Pero entonces tu esposa no te dijo, oye, no quiero que, por favor, no vayas, o ve pero usa oxígeno. No, mi esposa es una chimba. Mi esposa siempre a todas las expediciones que voy me ha apoyado y últimamente que le va mejor que a mí, digamos, en el camello, ella se echa a la familia a cuestas. O sea, me dice, ¿vas a ir a escalar? Dale, yo cuido a los niños, yo mantengo la casa por esos 2 meses que tú te vas y yo le hago. Bueno, entonces ahora sí pasemos ya a la expedición, ¿sí? Sí. Entonces, me gustaría que obviamente de pronto no profundizando tanto, porque no tenemos tanto tiempo, pero ¿cómo empieza la expedición y cómo va avanzando hasta que llegas a la cima del Everest? Entonces la expedición comienza en la casa, en el apartamento de Juan Pablo, cuando nos invita nuevamente a una lentejada con tomada de aguardiente. Entonces llegamos y nos invitó a eso, a decirnos que había conseguido el patrocinio para el Everest. Entonces, ¿cómo así? Entonces ahora Allianz Group, acababa de comprar a Colseguros, que era la compañía de seguros más grande de Colombia. Y ellos dijeron, vamos a meterle a eso. Y nosotros, uy, ¿cómo así? Entonces estaba la plata. ¿Cuánto dinero? En total, entre lo que puso Colseguros y lo que puso Leonisa, que también fue un copatrocinador porque iban 3 mujeres, $250,000 en ese momento. ¿Eso era para que fueran cuántas personas? Fuimos 12. $250,000. 10 con permiso de cumbre y los otros 2 de apoyo. En ese momento el dólar no estaba a 4.000 como ahora, ¿no? No, como a 1.000. Exactamente. Pero pues era un billete. Pero exacto. Ok, listo. Entonces ya tenía el billete. Sí, que eso es durísimo. Luego entonces también entró, bueno, tuvimos el apoyo de muchas empresas, nos ayudaron bastante, o sea que realmente logramos conseguir más de $300,000 para podernos ir. Ahí entonces el grupo íbamos 7 hombres con probabilidad de cumbre y 3 mujeres. Las 3 mujeres iban porque era por primera vez una mujer colombiana iba a intentar llegar a la cumbre del Monte Everest. Teníamos 2 objetivos. 2007, ¿cierto? Sí, que por primera vez hubiera una mujer y por primera vez hubiera un hombre sin oxígeno. Si cumplíamos cualquiera de los 2, la sacábamos del estadio. Entrenamos. Yo les dije que sí, que yo me sentía fuerte, pero que yo nunca había estado a 8.000. Que cómo iba yo a saber. Entonces organizamos una expedición al Shishapangma en el Tíbet, en China. Es la 13ª montaña más grande del mundo. ¿Cuánto tiene esa? Esa tiene 8.023. Creo que hay 14 8.000, ¿no? Hay 14 montañas en el mundo de más de 8.000 metros, todas están por allá, entre el Karakorum y el Himalaya. Entonces fuimos a esa. Íbamos 2 hombres, 2 mujeres. Y nos fue como a los perros, nos fue mal, el trató mal el clima. Me di cuenta que mis compañeros de expedición aún estaban bastante crudos en la parte técnica. ¿Tú no estabas crudo? Yo no me sentía tan mal, pero yo sí veía, por ejemplo, que mi compañero pues, estaba bien, pero no estaba tan bien, y que las chicas sí les faltaba mucho, y que había una que no tenía ni idea. Una que no tenía ni idea era que íbamos caminando, digamos, hacia los campos de altura, y cuando sentía que tenía mucho peso ya paraba, sacaba cosas del morral y seguía. Pero ¿cómo hace eso? ¿Cómo va a dejar las cosas botadas? Entonces eran cosas así absurdas. Equipamos nuestro campo 2 y bajamos, y cuando íbamos a la siguiente rotación, que es subir al campo 2 para al 3 intentar cumbre, el campo 2 lo había barrido una avalancha, entonces ya no estaba. Entonces, y no teníamos más tiendas, así que nos devolvimos, no llegamos ni a 7.000 metros. ¿Este fue donde? En el Tíbet. En el Tíbet. Cuando regresamos aquí, yo les dije, no, estamos mal. Necesitamos fortalecer el equipo, necesitamos que hayan otras mujeres, o sea, que hay una que aguanta, que puede entrenar, que era Ana María, pero la otra no tiene ni idea, y necesitamos también pues más fortaleza en el equipo masculino. Y sí, como Leonisa dijo que iba a poner la plata, entonces invitaron a otras 2 chicas. ¿Pero puso más plata Leonisa? ¿Tuvo que poner más plata? Lo que pasa es que solo teníamos en ese momento Allianz, y cuando regresamos se vinculó Leonisa, entonces eso le dio la oportunidad de entrar a 2 mujeres más y a otro hombre. Entonces,
se fortaleció el equipo y así arrancamos en abril del 2007 para el Everest. ¿Cómo se escala el Everest? Cuesta mucho, es muy lejos. Cada vez el mundo es como más pequeño, pero digamos, en esa época aún era lejos. Teníamos una estrategia que planeamos desde Colombia. Decidimos subir por China, no por Nepal, por el costo. Era como $5,000 menos por cada uno. ¿Y el tema de los permisos con los chinos? Pero entonces nos tramitaban los permisos desde Nepal. La agencia se encargaba de eso. Entonces decidimos ir por ahí. Íbamos a intentar, íbamos con posibilidad de cumbre sin oxígeno, 4 colombianos y ahí van las chicas. De esos 4 que íbamos con posibilidad de subir sin tanques de oxígeno, rápidamente Toño, no se sintió muy bien en el campo base y subiendo hacia el campo base avanzado y tuvo que bajar nuevamente. Solo para que la gente entienda, el campo base ya es 5,700. El campo base es 5,200. Ah, 5,200. 5,200 por China. Luego sube uno a un campo que se llama el Campo Yac a 5,800 metros. En Colombia no hay ninguna montaña de esa altura. Exacto. Luego de ese va uno al campo base avanzado, que realmente es como donde uno está todo el tiempo, 6,400. Ahí está uno un mes. Tú estuviste un mes en el campo de 6,400. Sí. ¿Por qué un mes ahí? Porque entonces esas montañas son tan grandes que hay que hacer un trabajo de adaptación a la altura y durante esa adaptación uno tiene que ir equipando la montaña, ir montando campamentos cada vez más arriba para que cuando decida intentar la cumbre ya tenga como dónde llegar a dormir y dónde comer. Ok, entonces para que la gente entienda un poco, están en un campamento base que estaba a 6,400 y de ahí empiezan a subir, sí, acampan y bajan. Entonces, mire, eso hace parte del proceso. Nosotros subimos de 6,400 a 7,000 metros. Subimos, digamos, cada uno sube una tienda, un colchón para dormir, un sleeping bag, una estufa, unas ollas, los crampones, el piolé, el radio, la comida, el botiquín. No se puede en un solo viaje. Entonces uno sube a 7,000, arma ese campamento y se baja. Y la idea de bajar es porque eso hace parte del proceso de adaptando. adaptación. Bajo. Descanso un par de días y vuelvo a subir con el resto de la carga hasta que equipo ese campamento. ¿Hasta dónde subes? A 7,000. Otra vez a 7,000. Pero ya termino de equipar mi campamento. Ok. Y ahora duermo ahí. Ok, entonces ahora el nuevo campamento base es el de 7,000. No, yo estoy en el campo base avanzado, subo a 7,000, bajo, vuelvo a subir a 7,000 y ahora duermo ahí. Unos días. Una noche. Una noche. Bajo. Bajas de nuevo. Recojo otra carpa, otros sleeping, otro colchón, otra estufa, más comida y vuelvo a subir al campo 1. Duermo ahí. Y al día siguiente subo esa carga que llevé al campo 2 a 7,600 metros. Ok. Monto esa tienda, me bajo al campo 1 y regreso al campo base. ¿Cuánto duras montando tiendas? O sea, montando campamento. Vuelvo a subir al campo 1, subo al campo 2, lo termino de equipar y duermo ahí. Bajo al campo 1, duermo ahí para seguir aclimatando. ¿Ese campo 1 ahora es cuál? Es 7,000. Okay. El otro es 7,600. Vuelvo a bajar al campo base avanzado y recojo otra carpa con más comida, con todo el equipo, con estufas. Vuelvo a subir a 7,000, subo a 7,600, duermo a 7,600 y subo a 8,000. Hijo de madre. Dejo un porteo. Es que a 8,000 ya uno no deja armado un campamento. Pero una pregunta. Si ya estás a 8,000, ¿por qué no te mandas enseguida para la cima? No, porque hay varias razones. Porque aún no estoy adaptado a la altura. Uno sabe, uno siente, voy muy lento. Todavía, no puedo respirar bien, no logro dormir 8 horas, pierdo el apetito, todavía me dan un poquito de náuseas. Entonces aún no está bien. La saturación de oxígeno, el ritmo cardíaco, uno se está controlando hasta que se sienta bien. Entonces uno deja un campamento a 8,000 metros. No lo arma, deja las carpas, todas las tapa y las marca con una bandera y se vuelve a bajar. ¿Te vuelves a bajar a dónde? Al campo base avanzado a 6,400. Ok. Ahí ya llevamos un mes. En este sube y baja, sube y baja. Sube y baja. Dicen que cuando uno escala el Everest realmente lo sube unas 6 veces. Hijo de madre. Entonces ya aclimatamos y ahora nos devolvemos 40 kilómetros hasta el campo base, donde nos habían dejado los carros a 5,200.
¿Y por qué se devuelven allá? Entonces había dos opciones, quedarnos en 6.400 o bajar allá. Decidimos bajar porque ahí llevamos exactamente 35 días sin bañarnos, por ejemplo. ¿Qué tal olía? Imagínese. Entonces es una vaina horrible. Cada uno tiene una carpa porque uno no soporta cuadrar con nadie más. Si uno quiere hablar con alguien, va a una carpa comedor donde todos ahí hablamos y parchamos, pero cada uno tiene su tienda. Entonces uno baja y puede bañarse, puede dormir 8 horas seguidas. Y descansar bien. Descansar, comer, repetir. Fuimos a visitar a Sanjay, el hombre que vive más alto en el mundo, es un monje budista, a pedir su bendición, a que nos hiciera una adivinación, todas esas cosas. Estuvimos ahí y a consultar el pronóstico del clima en internet para ver si hay cuándo. Una ventana. Una ventana es cuándo vamos a tener unos 5 días buenos, seguidos. De buen clima. Eso solo pasa 2 o 3 veces en el año en el Everest. ¿Qué es en qué temporada? En primavera o en otoño. ¿Qué mes es eso? Eso es abril, mayo. Y como agosto, septiembre. Ok. El resto del año, pues en invierno es terrible. Pero igual, todo eso que hicieron fue parte de la adaptación. Y cuando tú llegas ya de 5.200, ¿cuánto tiempo duraste en ese 5.000? No, entonces ahí ya bajamos y solo es, a ver, el clima bueno es en 8 días. En 8 días comienza el clima bueno. Entonces la idea es que debemos estar en el último campamento dentro de, no sé, 7 días. Pero de aquí a allá nos demoramos 5. Entonces, pasado mañana salimos. Ok. Así. Y ya ahí se podría decir que estaban adaptados un poco. Entonces, ahí ya estamos adaptados a la altura. Y ahí sí ya le da uno como culillo. Porque ahí sí dice, ahora sí vamos para arriba. Sí ya no es subir, sino ya vamos para arriba. Entonces, ahí sale uno nuevamente del campo base y ahí nos echamos directo hasta el campo base avanzado, ya no en 2 días, sino en uno solo. 6.400. 6.400. Al día siguiente subimos al 7.000, al día siguiente a 7.600, al día siguiente a 8.200. Ok. Pero entonces, ¿cuándo se pone difícil este tema? Entonces, para ti que estás sin oxígeno. Entonces, cuando estamos en el campo base, consultamos el clima y sabemos cuándo vamos para arriba, entonces hay que tomar unas decisiones y tenemos ciertos recursos en la montaña, una cantidad limitada de carpas y de comida montadas. Entonces, tenemos que distribuirnos en 2 grupos. De los 12 que íbamos, habíamos puesto que todos los que subiéramos arriba de 7.600 metros tendríamos chance de intentar cumbre. Esos fuimos 8. ¿De los 12? De los 12. Entonces, ahora ya éramos 8. Entonces dijimos, entonces nos dividimos en 2 grupos. En el primer grupo íbamos a ir Manolo iba a ir con Elkin, que iba a ir sin oxígeno, Manolo Barrios. Iban a ir Ana María con su Sherpa, iba a ir Rafa, iba a acompañarme a mí. Rafa decidió que iba a subir con oxígeno. Entonces eran 2 intentando sin oxígeno. Sí. Y entonces los 2 que íbamos a intentar sin oxígeno íbamos a ir acompañados por 2 compañeros que iban a llevar tanques de oxígeno y que eran quienes iban a tomar las decisiones y ver conscientemente, oiga, no, está bien, o nos devolvámonos o lo que sea, o si hay problemas nos bajamos con ellos. Eran como eso. Y la mujer pues iba con uno de sus Sherpas. Y un día detrás iban a arrancar los demás, las otras 2 mujeres con sus Sherpas y el jefe de la expedición, ellos iban a ir un día detrás. O sea, cuando yo subiera al 2, ellos subían al 1. Cuando subiéramos al 3, ellos subían al 2. Como un respaldo y para tener 2 chances también. Ok, entonces está ya 7.600 y después de eso es cuando uno dice, vamos a atacar cumbre. Entonces, en 6.400 salimos, ese grupo que le digo 6, hasta el campo 1. Al día siguiente subimos al campo 2, los demás subieron al campo 1 y en el campo 2... ¿Cuánto? 7.600, okay. Íbamos para 8.200, entonces Manolo ahí dijo que se sentía mal, que él se devolvía. Ahí ya estás en la zona de la muerte. Ahí entramos a la zona de la muerte. Ahí Manolo, como se sintió regular, dijo, yo me bajo, y se bajó. Y entonces Rafael también dijo, yo como que no me siento muy bien y esta vaina no me sirve el Yumar y se me dañó el guante. ¿Y tú cómo te sentías? Y entonces se bajó él. Entonces yo me sentía bien. Y Elkin se sentía bien. Y Ana se sentía bien. Entonces dijimos, no, pues sigamos. Entonces continuamos, le dijimos al jefe de la expedición por el radio, oiga, pero nosotros todavía podemos seguir. Bueno, háganle. ¿Cuántos eran los que se sentían bien? Entonces éramos los 2, éramos Elkin y yo, íbamos a intentar sin oxígeno y Ana María con su Sherpa. Ok. Entonces ahí comienza una estrategia personal que es, bueno, si ya 7.600 es la zona de la muerte, pues 8.200 más teso aún.
debo estar el menor tiempo posible tan arriba. Así que yo decidí que iba a salir al campo 3 a las 2 de la tarde para estar llegando hacia las 5 o 6 de la tarde al campamento y no estar tan arriba tanto tiempo. ¿A cuál campamento? Al campo de 8.200. Ok. Los demás, o sea, Elkin, Ana María y el Sherpa, arrancaron antes como... Pero entonces te fuiste solo. Sí, ellos arrancaron como 2 horas antes. Yo arranqué... Pero no era peligroso irse solo. No. Ahí el clima está bueno, uno sabe para dónde va, hay unas cuerdas ahí puestas. ¿Te sientes bien? Bien, yo estaba bien. Yo siempre, en esa expedición siempre estaba bien y estaba fortacho. Entonces yo seguí subiendo, alcancé a Ana María cerca de 8.000, cerca de los 8.000. Continué, alcancé a Elkin como en 8.100. O sea, ellos arrancaron primero que tú y tú te los pasaste. Sí, pero yo estaba monstruo. Yo llegué, alcancé a Elkin, llegué a 8.200 y pues empecé a montar mi tienda. ¿No? Empecé a montar la tienda y llegó el Sherpa de Ana María, empezó a montar la tienda de ella. Al rato llegó Elkin, se metió a la carpa y empezamos a hacer agua. Hacer agua es ir y traer bloques de hielo para derretirlos y tener el agua que vamos a necesitar al otro día. Las 7, las 8. Espérate, ¿a qué hora llegaste a 8.200? 5:30. ¿Y cuánto tiempo ibas a estar ahí? Ahí iba a estar hasta las 10:30 de la noche. O sea, 5 horas. Sí. Donde el cuerpo ya se está degradando, porque ahí no se está adaptando. Sí, ahí está uno, ahí está uno, no duerme y nada. Uno ahí está ya con el traje de plumas, que es el traje de ¿Qué la tanto cumbre. culillo tenías? No, ahí ya no tenía miedo. Digamos, ahí ya el miedo ya lo había vivido en el momento que salí del campo base avanzado hacia la cumbre. Ahí rompiendo el miedo y ya cuando entra en acción, ahí se le pasa a uno. Ya uno va a lo que va. Sí, ahí yo iba. Listo, entonces llega el momento de salir a las 10 de la noche hacia la cumbre. De 8.200 a 8.800. No, yo estaba y a las 9 de la noche no había llegado Ana María. Entonces, uy, ¿cómo así? Pero si yo salió hace 2 horas antes que yo llegué hace 3 o 4 horas, ¿qué pasó? El Sherpa se regresó a buscarla, la encontró, le puso oxígeno y llegó a 8.000. Venía en la mala, mal. Ana siempre ha sido muy fuerte, deportista, y venía en la mala. Entonces dijo, no, yo no, de aquí no puedo salir porque íbamos a salir a las 10:30. Ya no la lograba, acaba de llegar, no la logro y además se le dañó el regulador del tanque de oxígeno. Hijo de madre. Entonces dijo, la única opción que tenemos es esperar que mañana los que bajen de la cumbre nos dejen un regulador. Entonces, sí, ¿y qué hizo? Entonces ya decidió que esa noche se quedaba, dejó abierto el paso de aire de su tanque de oxígeno, enriqueciendo su tienda con oxígeno para poder pasar toda la noche hasta el día siguiente. Eso fue una decisión valerosa y durísima. Eso sí, no podía prender ni un fósforo dentro de esa carpa, ¿no? Claro. Pero ven, pero igual se quedó a 8.200. A 8.200. Con su oxígeno suplementario. Sí, con su oxígeno ahí, ¿Y con su entonces Sherpa. tú? Entonces ahora quedamos solamente Elkin y yo. Ellos están en una tienda y Elkin y yo en la otra. Entonces ya, bueno, listo. Empezamos a hacer agua, llenamos nuestras botellas y 10:30. Bueno, para afuera. Así los dos dijeron, Sí, vamos para arriba. Listo, entonces vamos. Yo arranqué y arrancó Elkin, ahí no lo volví a ver. O sea, yo arranqué a mi ritmo, cada uno arriba. A ver, en el montañismo pasa algo y es que uno se maneja por cordadas, es decir, que si los dos estamos escalando nos amarramos con una cuerda y si yo me voy a una grieta o me resbalo, usted me puede frenar o al revés, pero arriba de 8.000 metros, si usted resbala, yo no lo puedo tener, usted me lleva. Entonces, en lugar de minimizar el riesgo, lo duplicamos o lo triplicamos, depende del número de personas. Entonces, ahí vamos sin cuerda. Ok. Entonces, cada quien a su ritmo. A su ritmo. Sí, entonces ahí parece algo como, uy, pero ¿y entonces se le pudo morir el compañero? Sí. Yo arranqué a mi ritmo pensando, si soy capaz de seguir el ritmo de la gente que lleva tanques de oxígeno, la logro. Iban como 18 de todo el mundo para la cumbre. Tuyo. Sí. Entonces yo arranqué a mi paso, alcancé a uno, a otro, a otro, a otro, a otro. Cuando llegué a 8.450 metros hay un lugar que se llama el primer escalón y es un escalón de roca de unos 12 metros, 15 metros que hay que pasar uno a uno. Ahí fijan una cuerda y hay que subir uno a uno. Y se para el ritmo. Cuando yo llegué ahí, paré y empezaron a subir. Me di cuenta que eran muy lentos, que se demoraban 10 minutos cada persona en subir ese pedacito. Y ahí ataca más el frío. ¿No? Y entonces, y ahí donde uno se para, empieza a hacer frío. Ahí estábamos 35 bajo cero. Hijo de madre. Y uno ahí parado y ve, y ahí hay unos cuerpos de gente que se ha muerto del frío. ¿Tú estabas viendo esos cuerpos? Claro. Entonces yo pensé, no,
no me voy a quedar aquí parado. No quiero terminar. Tengo como una eso. ventaja, que soy escalador, que fue lo que hablamos al principio. No todos los montañistas son escaladores y no todos los escaladores son montañistas. Claro. Yo tenía la ventaja que era escalador, entonces me subí por un ladito y pasé al resto. Llegué arriba, descansé un poco y ahora ya solo tenía como a 3 o 4 adelante. Continuamos y en 8.550 llegamos al segundo escalón, que es más largo, unos 15 metros. Ahí nuevamente escalé y ahora quedé primero. Y todos los que venían detrás, Ajá. ninguno, todos estaban usando Todos con oxígeno, oxígeno. todos. Entonces me acuerdo que había había un Sherpa que iba con su cliente, los que iban más adelante. Cuando yo los pasé, él me preguntó, ¿vas sin oxígeno? Y yo sí. Bien, tanto. Yo seguía Porque adelante. los Sherpas van sin oxígeno. No, ellos van con oxígeno. Ah, también. Claro, pues ellos están trabajando. Claro. Yo arranqué adelante, empecé a darle, y empezó a amanecer. Amanece muy temprano, 5, porque está muy alto. Entonces apenas empezó a amanecer, yo paré en la pendiente, es bien empinado, y yo paré, me quité el morral y me fui para quitarme las gafas, las Google de noche y ponerme las gafas de día. Porque el sol te puede afectar. Le quema a uno la muchísimo. retina. De noche el frío hay que ponérselas porque se le secan a uno los ojos, se le congelan. Y apenas amanece se quita uno de esas y se pone las del sol. En ese tránsito, mientras hacía eso, me quedé dormido. No, espérate ahí un parado. momento. Espérate, ¿qué tan alto estabas en ese momento? Ahí 8.550, 8.600. Y te quedaste dormido. Claro, eso es por la falta de oxígeno y el cansancio, sí. Pero entonces yo sentí que me jalaron un pie desde abajo. Y cuando vi, era el Sherpa. Me estaba jalando el pie. Se hizo al lado mío y me preguntó, ¿estás bien? Le dije, sí, gracias. Me puse las gafas, me puse el morral y él me dijo, síguenos. Entonces él siguió el Sherpa, un ángel. Espérate un momento. Si el Sherpa no te hubiera agarrado del pie, ¿qué hubiera pasado? De pronto me quedo ahí. Eso se llama la muerte blanca. O sea, si el Sherpa no te agarra el pie, tú estuvieras ahora mismo en la cima del Everest congelado. Podría ser porque uno se deja ir, uno se duerme y se deja ir. Entonces él me tocó, yo me desperté en una de sus medio mío, yo, uy, no, ¿qué pasa? Entonces él me dijo, sígueme. Yo lo seguí 20 metros y él paró. Entonces yo lo alcancé, o sea, lo alcancé a su cliente, lo alcancé a él y me dijo, dale. Y entonces otra vez me fui yo adelante, porque yo de todos modos iba abriendo huella. No, pero ven, y es que el tema de quedarte dormido, más o menos ¿cuánto tiempo te quedaste dormido? Pues yo diría que 2 minutos, 3 minutos. Si hubiesen sido 15 minutos. Pues no sé. Podría no haberme despertado. ¿Sabes? ¿Volviste a hablar con ese Sherpa? No, es que no sé ni quién es, nunca le conocí la cara. ¿Por qué? Porque todos vamos con las gafas, con pasamontañas, con el traje de plumas. Entonces él me dijo, ya pasa adelante. Entonces yo pasé adelante y empecé a sacarle ventaja porque él pues iba con su cliente y yo iba más rápido. Entonces otra vez seguí adelante, ya vi una gente allá arriba y no, ya me la eché tanto, y ahora ya estaba fuerte, yo ya sabía. Llegué a la cumbre, vi a esa gente que estaba arriba. Esa es la cumbre porque si yo vengo de primero, pues esos debieron haber subido por Nepal, no por China. Así, yo llegué allá, me paré. Y cuando llegué en la cumbre, claro, la felicidad. Llega el Sherpa y yo me felicita y entonces le tomo unas fotos y él me dice, le digo que me tome unas fotos. Entonces todas las fotos que yo tengo de la cumbre me las tomó él. El mismo Sherpa el mismo que te Sherpa. salvó la vida, digámoslo de esa manera. Sí, digamos que sí. Y entonces yo, bueno, entonces luego me hice un video en la cumbre y me quedé ahí contemplando la inmensidad, digamos que cuando uno eso es como estar en el cielo, entonces es un manto de nubes debajo de los pies y solamente salen algunos picos de las montañas más grandes del mundo que se asoman por entre las nubes, el resto uno está encima de las nubes, en el cielo. Eso es maravilloso y todo en cámara lenta. Creo yo que no ha tenido tiempo de emocionarme así. Le había prometido a Matías y a María que me iba a parar aquí.
Gracias a la montaña. Porque como estoy sin oxígeno, todo funciona más despacio, mi mente. ¿Y cómo te sentías? No, me sentía una nota porque además uno alucina. Entonces uno ve cosas y escucha cosas que otros no ven. Pero a mí eso no me daba miedo. Eso a mí me producía una felicidad increíble. Yo me reía solo, pero no sé si era locura o qué, pero no estaba De pronto asustado. sí, porque tenías muy poco oxígeno Sí, en el cerebro. pero también hubiera podido sentir miedo de, uy, ¿quién me está hablando? ¿Quién? No. En 8.400 algo yo de subida, cuando iba subiendo, alguien me dijo, hey. Y yo, psst. No había nadie, obviamente. Hey, Lucho. Y yo, uy. Pero eso es normal que suceda, No, ¿no? eso nunca me ha pasado. Entonces, uy, O Lucho. sea, tan arriba. Yo seguí subiendo, bueno, estuve en la cumbre, todo. ¿Cuánto duraste en la cumbre? 1 hora. 1 hora. La mayoría de la gente. 1 hora. Sí. Pero eso es mucho tiempo. Mucho. Entonces la mayoría empezó a bajarse. Cuando ya me vi solo, yo comencé a bajar y pues venían otros que venían subiendo, los que venían subiendo detrás. Entonces pensé, de pronto por ahí viene Elkin. Entonces empecé a mirar, pero no era. Entonces yo comencé a bajar. Ya era el último porque todos habían subido y yo empecé a bajar y venían pues los otros que venían subiendo. Y yo empecé, no, aquí hay que tener cuidado. Llegué al segundo escalón donde había escalado, entonces ahí ya monté un sistema de rappel y empecé yo a hablarme. Entonces yo me decía, bueno, aquí sí pilas. Bueno, vamos a ponerle el nudo de seguridad, Claro, monte el porque sistema. una cosa es llegar y luego tienes que bajar todo, ¿no? Ah, se me olvidaba decir, porque el 75% de los accidentes en montaña ocurren en el descenso. ¿Y eso es por qué? Porque uno siempre se fija en la cabeza algo que es la cumbre, la meta es llegar arriba, pero realmente es llegar arriba y bajar. Entonces la cumbre es la mitad del camino. Si usted da el 100% para llegar, se queda arriba. Tiene que dejar un poquito para bajar. ¿Y tú dejaste un poquito? Sí, y uno empieza a bajar y se empieza a sentir mejor. Entonces uno dice, no, entonces yo comencé a bajar, y hice el rappel. En el primer rappel, ahí otra vez hay unos cuerpos porque la gente va tan cansada que cuando cae, se quedan ahí y se dejan ir. Entonces ahí también hay 10 cuerpos abandonados. ¿Y qué pensabas tú cuando veías a esos 10 personas muertas ahí? Pues es una cosa muy rara porque cuando uno ve, no sé, un accidente de tránsito o algo así y ve a alguien muerto, le da uno una impresión. Pero allá yo ya veía que era como el forro. O sea, ahí ya no hay un ser. Ahí hay un cuerpo, pero ese no es un ser. O sea, no me daba miedo ni nada. ¿No te impresionaba? No, eso no me impresionó. Pero pues sabía que había que tener cuidado. Así que yo seguí bajando y llegué al campo 3, donde estaba Ana María. Estaba Ana María y ella me vio que ya venía bajando porque el Sherpa había bajado antes que yo. El Sherpa que hizo cumbre bajó con su cliente. Ellos hicieron cumbre, a los 5 o 10 minutos se bajaron. Yo me quedé arriba 1 hora. Entonces, cuando yo llegué ahí, él ya le había contado. No, un colombiano. Fui el único que hizo cumbre ese día sin oxígeno. El primer colombiano en llegar a la cima sin Entonces, oxígeno. claro, él le contó a ella y cuando yo llegué al campamento, pues ella ya sabía. Lucho, tan abrazo, beso, me hizo un tecito. Yo ahí lo mismo, mientras ella hizo el té, me dormí 10 minutos, mientras el agua hierve y mientras me hizo el té, me desperté como nuevo. Yo, no, bueno, buena suerte, voy para abajo. Seguí bajando y venían subiendo los que venían del campo 2 al campo 3, mis compañeros otros. Así que me encontré con ellos otra vez, abrazo. ¿Y ellos hicieron cumbre, alguno de ellos? Entonces todos subieron a ese campamento. Yo seguí bajando y alcancé a Elkin, que se había bajado en 8.400, le dio la pálida y decidió devolverse. Llegó en estado de shock al campo 3 porque se le congeló el agua de tanto sacarla, entonces no hidrató y empezó a tener problemas, entró en estado de shock, en hipotermia, le tuvieron que meter a la carpa a Ana María, se le congelaron los dedos de los pies, entonces comenzó a bajar temprano. Yo lo alcancé llegando al campo 2 y alcancé al Sherpa que me había ayudado con su cliente. Así que llegamos todos al campo 2. ¿Y no se te dio por pedirle no, pero número ahí de celular? Entonces, no, que no existían los celulares, o sea, ya no había en ese momento nada. Yo llegué al campo 2 y ellos dijeron, no, vamos a hacer algo de comer. Y yo, no, sigamos al campo 1. Pues porque 7.600 es la zona de la muerte de todos modos aún. Exactamente. Entonces, bueno, sigamos. Entonces, seguimos. Yo llegué al campo 1, hice una sopa o algo así, y ellos nada que llegaban. Y cuando llegaron, llegó Elkin también, dijeron, no,
nosotros nos quedamos aquí, mañana bajamos. Yo dije, no, yo sí sigo. Entonces yo Ven seguí acá, ¿y tú bajando. ¿Por qué tenías tanta energía? No sé, yo ya estaba ahí y además en la medida que iba bajando me sentía más fuerte. Entonces dije, yo llego a 6.400. Pero era un tema de la comida, ¿tú No, no, no. o era no. más una energía propia tuya? Después he recapacitado, o sea, he pensado en eso y yo creo que sí tengo una ventaja física en adaptación a la altura, genética, sin duda. Había entrenado mucho, estaba muy fuerte, pero yo creo que la diferencia la hace es la cabeza, como en Esa todo. mentalidad. La mentalidad. Yo, sí, o sea, yo me acuerdo de sentirme poderoso y decir, vamos para adelante. Y lo mismo ya cuando venía bajando, no, yo que me voy a quedar aquí, yo sigo derecho. Y además yo pensaba siempre era en la seguridad también de, si me quedo a 7.600 y cambia el clima, y de pronto, no, yo bajo a 7.000 y llegué a 7.000 y no, pero si en 2 horas puedo llegar, sigo bajando y llegué a 6.400. Llegué y estaban, pues todos los que no habían subido estaban ahí en 6.400. Abrazo, felicitación. Pirri que había ido con nosotros. ¿Tú te pareces a Pirri un poco? Sí, un poco, ¿no? Y él había dejado allá una botella de whisky. Es que no, si hacen cumbre porque le dio un edema pulmonar. Entonces a él claro. tuvieron que bajarlo. Y entonces él dijo, si hacen cumbre, celebren ahí. Claro, yo llegué y de una vez un whiskacho. Adelante. Se me congelaron el dedo medio de la mano y los dedos gordos de los pies. Entonces ahí me pusieron agua tibia con sal y las manos ahí y comida y todo. Pero ya habías coronado. Ya había coronado y tal, y yo pendiente y quemado tan y esperando a que llegaran todos los demás. ¿Sí? Y entonces esa noche intentaron cumbre los demás y al día siguiente hicieron cumbre las 3 mujeres. Wow. Y el jefe de la expedición. Entonces ellos bajaron después 2 días más bajando. Y esas 3 mujeres fueron las primeras 3 mujeres. Las 3 únicas colombianas que fueron, las 3 hicieron cumbre. Wow. Entonces en ese momento Colombia fue el país de América Latina que tuvo más mujeres en la cima del Everest. Luego nos igualaron también México y otro, pero este año hizo cumbre otra colombiana, o sea que nuevamente Colombia tiene ya 4 mujeres en la cumbre del Everest. ¿Y cuántos colombianos han llegado a la cumbre hasta el momento? En total es 8 hombres y 4 mujeres hasta el día de hoy. ¿Cuántos sin oxígeno suplementario? 2. Yo fui el primero en el 2007 y el año pasado subió un paisa. ¿Qué significa para ti? Y quiero que esta pregunta me la respondas desde lo más profundo. ¿Qué significa para ti, qué ha significado desde ese momento hasta ahora ser el primer colombiano en llegar a la cima del Everest sin oxígeno? El gerente de la expedición, Raymond Bodeman, es un señor que hoy debe tener unos 85 años. Él organizó la primera expedición colombiana al Himalaya en el año 82. Y él era el gerente de esta expedición y uno de los que ayudó a conseguir los fondos. Él cuando me hizo una entrevista para ver si yo iba a ir, me dijo, Lucho, ¿tú qué estarías dispuesto a hacer si te invitaran a escalar el Everest? Y yo dije, no, pues lo que sea. Y me dijo, muy bien, firma aquí. Entonces firmamos un contrato y todo. Y me dijo, Lucho, ten en cuenta que si tú subes, y yo creo que tú vas a subir, tú vas a dejar de ser Luis Felipe Osa y vas a ser ahora el del Everest. Y así fue. Es decir, a mí, luego de escalar el Everest, se transformó mi vida. Sin pensarlo. Es decir, yo no lo tenía en mente. Él me dijo eso y para mí fue como unas palabras más. Pero sí, se cambió mi vida. ¿Pero en qué sentido se cambió? ¿Se cambió lo que tú pensabas sobre ti? ¿O fue más un cambio de que ahora tenías más trabajo? ¿O sí, cuál fue el cambio más relevante? Como de lo que la gente percibe de uno, no sé cómo será, porque después de eso, claro, entonces la gente empezó a querer ir a la montaña, pero conmigo. Queremos escuchar una charla, pero queremos que la dé usted, que quiere un grupo, pero quiero que sea usted. Y eso también me abrió muchas puertas para ir ahora a las montañas que a mí se me ha ocurrido. Entonces, no, yo quiero ir a tal montaña. Entonces uno va y toca puertas y, oiga, necesito conseguirme $50,000. Y bueno, no es tan fácil que le suelten $50,000, pero ahora ya por lo menos me recibían. Entonces yo ya venía aquí donde Abraham y usted me escuchaba y me decía que no, pero me escuchaba. Antes ni siquiera me recibían.
Ya, entonces yo por la primera expedición que fui a Perú buscamos un patrocinio a la lata, íbamos en el carro con un amigo y nos conseguimos los amortiguadores de la camioneta y los frenos por ahí con un amigo. Pero entonces luego del Everest yo empecé a hacer expediciones por mi cuenta y por mi cuenta pude empezar a ir y entonces estuve en la Patagonia. Luego y era fácil conseguir no, recursos. no fácil, pero por lo menos aún me escuchan. Toco 10 puertas y una me la abren y de pronto no consigo todo, pero entonces la gente se empezó a dar cuenta que yo no toco puertas para ganar un billete. Yo toco puertas es para escalar y para escalar más y trato de ser coherente con eso. Yo con mi trabajo puedo vivir. Yo lo que necesito es apoyo para escalar. Y ven, y el hecho de uno cumplir como el máximo, sí, como que después de llegar al Everest, pues ya no, ¿qué más te hace levantarte Sí, de pero la cama? entonces eso es, para el común de la gente diría eso, ¿no? Como, pues si ya llegó a la más alta, ¿ya qué más? Ahora, ¿qué te motiva? Entonces, ¿qué pasa? Que en la escalada, en el montañismo, también existen categorías, o sea, niveles de dificultad. Entonces, no es lo mismo ser campeón del fútbol de Colombia que ser campeón de la liga inglesa. Entonces, en la escalada es lo mismo. Entonces, las montañas tienen dificultades, niveles técnicos, y va desde F, que es fácil, luego hay un nivel que se llama poco difícil, luego hay uno que es algo difícil, luego viene difícil inferior, difícil, difícil superior, muy difícil inferior, muy difícil superior, extremadamente difícil inferior, extremadamente difícil superior y abominable. Entonces yo había logrado escalar en Alaska un extremadamente difícil, inferior. Pero entonces pensé, bueno, vamos a ver, porque también hay que aportarle a la escalada y al alpinismo técnico en Colombia, y empezamos a intentar escalar montañas extremadamente difíciles y a abrir rutas colombianas en las montañas y paredes del mundo, y desde el año 2007 lo hemos hecho. Y ya para cerrar, porque se nos está yendo el tiempo, ¿qué proyectos tiene ahora Luis Felipe Osa? ¿Hay proyectos ahora mismo? Sí, todos los años desde el año 2000 yo hago una expedición, siempre. A veces pienso como si no lo logro, es como un año desaprovechado, o sea, es como no, si es que es mi vida, o sea, ¿cómo voy a dejar pasar el tiempo? No, eso no puede ser. Entonces siempre, después del Everest, estuve en la 8ª montaña más grande del mundo en Nepal, en la 11ª más grande del mundo en Pakistán, estuve en la Patagonia Argentina, estuve en la Patagonia chilena, estuve en Bolivia, abrimos unas rutas colombianas en una cordillera remota en Perú, hicimos unas repeticiones, primera repetición del siglo de una ruta extremadamente difícil superior para Colombia. Y este año íbamos a ir a Pakistán, pero hubo un problema ahí de seguridad y el problema entre Israel y Palestina y Pakistán y Irán, y entonces no hubo temporada, pero esperamos, ojalá el próximo año, poder ir a las Torres del Trango a escalar la pared de roca más grande del mundo. ¿Eso dónde es? En Pakistán. Wow. Bueno, y para cerrar, a mí me gusta siempre que mirando a la cámara, a esa cámara, le mandes un mensaje a esas personas que quieren cumplir sueños, que tienen sueños grandes, pero que de pronto tienen algo de miedo y no se atreven a cumplirlos. ¿Qué mensaje le puedes dar a esas personas que quieren echar para adelante pero tienen miedo? Pues que la única forma de cumplir esos sueños y de lograr lo que uno quiere y de mejorar y evolucionar es atreviéndose, porque si no, ¿cómo vamos a saber si somos capaces? Yo, por ejemplo, no tenía idea si iba a ser capaz de subir el Everest sin oxígeno, no sabía, pero tenía la convicción y pensaba como, lo voy a intentar con todo y hasta donde pueda. Y si no puedo y me faltan 10 metros y no, pero no llevo oxígeno, y entonces pues me devuelvo. Pero lo intenté. O sea, el fracaso no es lograrlo, sino no intentarlo. No intentarlo, exactamente. Suena de cajón, pero si no lo intento, nunca sabré si pude hacerlo o no. Así que eso es una de las razones por las cuales yo intenté escalar el Everest sin oxígeno. En que pues, si no lo intento, ¿cómo sé si lo puedo hacer? Es la única manera. Los humanos nos gusta ir muy a la fija.
En el montañismo hay grandes contradicciones. Por ejemplo, queremos ir a las montañas porque está uno solo, pero queremos ir a las montañas donde haya harta gente, donde haya más montañistas. Eso le da a uno una falsa seguridad, en principio. Pero es más chévere ir a las montañas y estar solo y retarse solo. O sea que después de, como digo, el Everest me ha permitido eso, ir a esas montañas a encontrarme. Compadre, muchas gracias por estar aquí. Espero algún día poder ir a una expedición contigo. De verdad que esto es un honor para mí que tú hayas estado en mi podcast. Muchas gracias, Luis Felipe. Muchas gracias, Abraham.